Bueno, muchachos, entonces ahora sí, comencemos. Parece que ya sí nos dejó. Entonces, empecemos solucionando de pronto esas preguntas que nos decía primero Samuel y luego, no recuerdo bien quién hizo la siguiente pregunta, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, como empezamos la grabación, anteriormente habíamos hablado de la importancia de haber leído este enunciado en el quiz que se realizó. Este quiz que realizamos, fíjense que nos decía, las preguntas presentan un enunciado, múltiples opciones, ustedes deben seleccionar todas las opciones que consideren válidas, de acuerdo con el enunciado. Entonces, según eso, había, por ejemplo, aquí vimos que estas dos se podían tener como una solución, una respuesta a lo que es sonido. Aquí, por ejemplo, que nos decían cuáles son los elementos constitutivos del sonido, altura, frecuencia, color, duración. Es decir, eran más, en muchas ocasiones eran más de una o en alguna que dijera ninguna. Aquí nos decía, en algunos casos todas las opciones podrían ser ciertas o tal vez ninguna. Para que le pongan mucha atención cuando vayan a resolver un quiz, cuál es el enunciado, porque ahí están entonces las instrucciones de lo que vamos a trabajar. Bien, entonces nos decían que había aquí algunos, digamos, términos que sería importante aclarar en lo que tiene que ver con el audio digital. Entonces, rápidamente miremos esa presentación de audio digital donde hablábamos de términos como, por ejemplo, la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso rápido de lo que nos dice este documento acerca de principalmente dos cosas, que es la frecuencia de muestreo y que es la profundidad de bits. Básicamente esos dos aspectos, muchachos, tienen que ver con la calidad de sonido que se está grabando. ¿Sí? Esperen un segundo, a ver, yo quito programas, a ver si eso nos deja ir un poco más rápido. Aquí en la grabación. Bueno, volvamos acá. Entonces, fíjense, tenemos un primer gráfico donde nos muestran básicamente en qué consiste el proceso de grabación de audio digital. Cuando nosotros estamos viendo este proceso, básicamente lo que nos muestran es que hay una onda que es el sonido real al que le aplicamos un muestreo. ¿Qué quiere decir un muestreo? Que tomamos algunos de esos elementos, no todos. Un computador es muy rápido y muy potente, pero no puede tomar toda la cantidad de información que tiene un sonido. ¿Por qué? Porque ese sonido ocurre continuo en el tiempo. Es decir, si nosotros grabamos un segundo, no podemos decir, hubo 1000 eventos en ese segundo. No, son infinitos eventos en ese segundo lo que ocurre en el mundo real. Pero un computador lo que hace es que toma una serie de eventos limitada. En este caso, en la frecuencia de muestreo, vamos a ver que son 44.100 eventos por segundo, o sea, es como si le tomara 44.100 fotos, entre comillas, fotos, al sonido en un segundo. Enseguida hablamos por qué 44.100 y no menos, y hay otras opciones mayores, pero por qué esa referencia. Entonces el sonido pasa de ser una onda continua a ser, como dice aquí, una onda discreta, es decir, que está hecha de elementos. Pixelado, como son las cosas en una pantalla de un computador. Una imagen en una pantalla de un computador es pixelada. ¿Por qué? Porque la pantalla está hecha de punticos. El mundo real, podríamos decir que son punticos, pero infinitamente menores a los de una pantalla de computador. Y esos datos que básicamente pasan a través de este elemento que es la tarjeta de sonido, que todos conocemos, o interfaz de audio, que algunas de esas interfaces de audio son externas, como esta que muestra la imagen, hay otras que son internas, las tiene el computador internamente. Bueno, a través de esa interfaz de audio, lo que hace el computador es que convierte esa información que teníamos por aquí en ceros y unos. ¿Qué pasa cuando la información se convierte en ceros y unos? Se llama digital. Fíjense que aquí nos dice que llega una señal de audio análoga, proviene de un micrófono, una guitarra, etc. Y se transforma en información digital, ceros y unos. Muy bien, por aquí tenemos entonces una imagen que nos muestra más o menos cómo es la distribución
en un estudio casero o en un estudio de mediana envergadura, donde la tarjeta de sonido recibe y gestiona información que le llega o información que le sale. Información que sale, por ejemplo, a los parlantes, a los audífonos, o información que llega de una guitarra, de un micrófono, que son audio, o también información MIDI, que llega desde un teclado. Más adelante hablaremos del MIDI. Muy bien. Ahora, esa información que le llega al computador o a la interfaz de audio, eh, es una información que hagan de cuenta que es como si pasara a través de un papel cuadriculado. Nosotros tal vez en el colegio hicimos alguna vez, digamos, dibujos donde uno seguía las líneas del papel cuadriculado. Entonces, esta señal rojita, que es la señal real, si nosotros la acomodamos a las líneas de la cuadrícula, va a quedar muy cuadrada. Si hacemos una cuadrícula más pequeñita, queda un poco más parecida a la real, y si trabajamos con papel milimetrado chiquitico, queda muchísimo más parecida a la información original. Entonces, miren que aquí nos dicen cuál es la medida que va a influir en cada una de las dimensiones del sonido que estemos trabajando. Miren que esta dimensión es el tiempo, es decir, un sonido empieza aquí y continúa hacia la derecha, ese es el eje X. Y en el eje Y hablamos de la amplitud, cuando el sonido sube y baja tiene una amplitud. Entonces, en el tiempo, que es el eje X, tenemos lo que es la frecuencia de muestreo. ¿Cuántas fotos nos toma el computador por segundo? ¿Sí? Frecuencia de muestreo. Y en el eje Y, lo que nos están diciendo aquí con esta idea que se llama bit depth, es que básicamente lo que tenemos es cuál es la calidad de cada foto. Imagínense que tenemos esas fotos, 44.100 fotos por segundo, pero cada foto es de muy poca calidad. Entonces no alcanzamos a reproducir bien lo que queremos. Mientras que si cada una de las fotos es de una buena calidad, se va a reproducir adecuadamente el sonido que estamos buscando. Entonces, a esto que nosotros le hemos dicho a las fotos por segundo, estas fotos por segundo es básicamente lo que llamamos frecuencia de muestreo. Entonces, aquí vemos en la imagen que si tenemos más subdivisiones en el tiempo, miren aquí por ejemplo, estas líneas azulitas me están mostrando las subdivisiones, cuántas subdivisiones son muchas menos que la imagen que hay aquí en B. Miren que aquí me dicen tiempo y aquí me dicen cuantización, es decir, cuánto vamos a dividir ese tiempo. Supongamos que aquí hay un segundo. Estas divisiones son menores y estas divisiones de la derecha son mayores. Entonces, mientras más veces dividamos ese tiempo, más va a ser la resolución, lo que llamamos resolución. Cuando se creó el audio digital, digamos, comercial, que fueron la música en CDs, eh, ahí tuvimos básicamente esta estándar, 44.1 kHz. En el CD 44.1 kHz y en los DVDs 48 kHz. Recuerden que para entender kilohertz lo que hacemos es convertir kilo por mil. Entonces serían 44.100 Hz o 44.100 veces por segundo y en los DVDs 48.000 veces por segundo. Eso es lo que hace un computador, toma 48.000 fotos para la calidad de DVD. Y se usan también otras frecuencias de muestreo mayores como 96 y 192. Bueno, ahora, eso es lo que tiene que ver con la frecuencia de muestreo, o sea, en el tiempo cuántas fotos, entre comillas, del sonido estamos tomando. Ahora vamos a hablar de la calidad de cada una de esas fotos. Esa calidad de cada una de esas fotos se llama bit depth o simplemente profundidad de bits. Por aquí nos dice que si en el eje Y determinamos esa calidad, es la cantidad de información de cada muestra. ¿Sí? Cada una de esas muestras que tenemos va a tener esta calidad. Imagínense que nosotros, por ejemplo, tenemos una calidad que sea como esta. Miren como el eje Y está partido solamente en tres partes. Aquí en un valor que es 0, aquí que podría ser un valor de 0.5 y aquí que podría ser un valor de 1. Por muchas fotos, miren esta curva, por muchas fotos que yo le tomé a esta curva, si yo solamente a cada foto le asigno un valor de 0, de 0.5 o de 1, es decir, solamente divido en 3 ese campo,
miren que las imágenes, todos estos valores se van a adaptar a 0. Todos estos valores que están por aquí se van a adaptar a 0.5 y todos los que están por aquí arriba se adaptan a 1. Entonces me queda una imagen completamente distorsionada de lo real. Mientras que en B, miren que tenemos estas líneas azules más divisiones en este eje Y, y por lo tanto esta imagen va a ser mucho más parecida a la real. Denme un segundito, yo le bajo el volumen a este celular. Qué cosa tan impresionante. Bueno, ahora, sigamos un poquito más adelante. Entonces, bueno, nos dicen por aquí que es muy común que la frecuencia de, por aquí, la frecuencia no, sino la profundidad de bits, que es lo que nos dice la calidad de cada una de esas muestras que tomamos, normalmente es de 16, 24 o 32 bits. Normalmente, y fíjense que es la idea que sigue, es que en el CD, que es como un estándar, la frecuencia de muestreo entonces es 44.100 muestras por segundo, ¿sí? Y la profundidad de bits es de 16 bits, ¿cierto? Eso quiere decir que el eje Y se subdivide en esos valores. Ojo, porque mayores valores se pueden trabajar perfectamente. Una interfaz de audio hoy en día permite trabajar a 24 bits, a 96 kHz, etc. Pero hay que tener en cuenta que eso hace que haya archivos más pesados y que el sistema se recargue más. Muy bien, pasemos por aquí a otras ideas que nos hablan de los formatos de archivos de música y nos dicen que hay unos formatos que se manipulan de manera distinta. Por ejemplo, nos dicen que hay unos formatos de audio sin comprimir, o sea, toda la información que llega se guarda tal cual. Son los WAV y los AIF. Eso implica que tenemos más cantidad de información, archivos más grandes. Hay unos formatos que se desarrollaron relativamente hace poco, en los últimos 10 años o 15 años, que se llaman formatos comprimidos sin pérdida. Uno de los más comunes es el FLAC, tiene una calidad de sonido casi igual a la del WAV y AIF, prácticamente igual, pero los datos se empaquetan, se comprimen de cierta manera que hacen que este archivo sea mucho más liviano que un WAV o un AIF. Y el formato de compresión inicial que se trabajó mucho anteriormente fue el MP3, el WMA y estos otros, que básicamente lo que hacen es botar datos. Muchachos, como nosotros no escuchamos tanto las frecuencias agudas, por ejemplo, lo primero que hace un archivo MP3 es botar las frecuencias agudas. Entonces uno empieza a sentir que los platillos suenan como raro, o algunos sonidos que son muy brillantes a veces pueden sonar un poquito como con menos calidad. Entonces este es un formato que también se comprime, es mucho más liviano que un WAV, es un poco más liviano que un FLAC, pero bota datos, entonces nos bota calidad. Si uno quiere hacer un archivo, enviar un archivo por internet, por ejemplo, que la idea es comprimir esos datos por eso, porque un archivo WAV tiene mucho peso, entonces más bien mandamos un archivo MP3 o un archivo FLAC, que son archivos comprimidos. Muy bien, bueno, esto no es muy importante, simplemente aquí nos dicen como para tener en cuenta que estos datos que nos dan aquí es cuánto es la cantidad de información que tiene que transmitir por internet una plataforma como Spotify para reproducir música. Entonces, 128 kilobaudios por segundo, kbps, se llama kilobaudios por segundo, es simplemente una medida de información. Entonces, en la versión gratis, esa es la cantidad que tenemos, estas dos opciones. Y en las versiones pagadas, miren que llega a ser casi 3 veces lo que tenemos en las versiones gratis. Es decir, que con estas calidades estamos realmente enviando o perdiendo mucha información. Miren que por aquí hay incluso una que es de 1411 kbps, que uno dice, bueno, si esa es la mejor calidad, la que me están dando de 128 es muy poca calidad. Hoy en día, a pesar de los adelantos que tenemos, estamos escuchando desafortunadamente mucha música a una muy poca calidad y tiene que ver con precisamente con la transmisión por internet. Desafortunadamente,
incluso podríamos decir que se escuchaba con mejor calidad en la época de los 80s o 90s, la música que hoy en día, porque todos nos lo están limitando a la velocidad que nos pueda transmitir el Internet. Bueno, y aquí fuera de eso nos dicen que no solamente depende de la calidad de información o la cantidad, sino también de qué dispositivo tenemos. Obviamente todos han comprobado que unos audífonos de menor calidad no suenan tan bien como unos audífonos de mayor calidad usando el mismo archivo de audio. Si ustedes hacen eso, digamos, para escuchar cosas por internet, por YouTube, etcétera, se dan cuenta de eso. Entonces, Samuel, yo creo que ahí lo importante es darse cuenta que son nombres que tenemos para denominar a esos mm, eh, medidas, ¿sí? Entonces, creo que con eso de pronto ya nos queda un poquito más claro, ¿sí? Bueno, Sí, eh, señor, muchas gracias. con gusto. ¿Cuál era la otra pregunta? Por favor, me recuerdan. Todo era sobre el sonograma. El sonograma, muy bien. Entonces, claro, fíjense que ya con ese, digamos, con esto del audio digital, ustedes pueden pasar a hacer este test que también lo deben haber completado o lo deben completar hoy. Miren que dice hasta el 28 de febrero. Para los que de pronto no lo hayan hecho, por aquí solamente tenemos 5 personas que lo han entregado. Revisen muy bien las indicaciones. Muy bien. Ahora, en estos gráficos para el análisis sonoro, muchachos, esto es digamos, son unas herramientas bastante interesantes que nos presenta la tecnología. Denme un segundo para que, a ver si aquí nos lo muestra más fácil. Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es que hay tres tipos de gráficos: oscilograma, sonograma y espectrograma. Cuando nosotros abrimos Audacity, vemos algo muy parecido a esto. De hecho, por aquí está abierto el Audacity y fíjense que el Audacity nos presenta eh, básicamente en este caso, aquí, por ejemplo, nos presenta una muestra de audio donde lo que vemos es digamos, eh, este gráfico de sonido que no nos dice mucho, pero si nosotros vamos ampliando un poco, podemos ir viendo que hay una forma de onda, en este caso una onda triangular. Muchachos, el oscilograma me muestra que hay tiempo, ¿sí? Y que hay amplitud. Esas son las dos cosas que me muestra el oscilograma, cómo oscila una fuente sonora en el tiempo. Por aquí vemos el tiempo y por aquí vemos las oscilaciones. Es interesante porque miren que en algunos casos esas oscilaciones, como en este ejemplo, me permiten ver que hay un patrón que se está más o menos repitiendo. Estas marquitas que yo puse por aquí básicamente me muestran que hay un patrón que se repite. Y otra cosa que es interesante es que me dicen que por aquí va un segundo, por aquí van 2 segundos, por aquí van tres, perdón, por aquí más o menos es que tenemos, por aquí, sí, hasta aquí más o menos va un segundo, aquí van dos, aquí van tres, etcétera. Entonces puedo decir que en un segundo esto se repitió 2 veces y aquí casi llegar al segundo ya estamos repitiendo una tercera vez. Esto es un sonido de un grillito por la noche, como las chicharritas que hacen bulla por la noche. Este es un análisis de eso. Ahora, si nosotros queremos ver más información, el sonograma, que es este, sería ideal, porque el sonograma, fíjense que aquí me presenta una cosa, en este eje Y me dice que es la frecuencia, o sea que básicamente lo que estamos viendo aquí es que lo que está más abajo es una frecuencia de 20 Hz y vamos subiendo hasta 20.000 Hz. O sea, estas son frecuencias muy graves y estas son frecuencias muy agudas. Además de eso que estamos viendo, en el eje X está sucediendo el tiempo. Por aquí me dice time. Entonces yo lo que puedo ver es que por aquí pasó una cosa, por aquí otra, y en el tiempo va sucediendo esto. Este es un sonograma de la misma gráfica que acabamos de ver. Fíjense que aquí se ven como unas rayitas, se ven como unas rayitas. Esas rayitas son específicamente cada uno de esos patrones que veíamos por aquí, ¿cierto? Entonces, como aquí solamente me está mostrando que hay más volumen en este lugar y menos volumen aquí, más volumen por acá, menos acá, más volumen, pero no me dice qué frecuencias. En cambio, el sonograma me dice
algo muy interesante y que vean, esa frecuencia que me está mostrando ahí, que es esta línea más oscura, es una frecuencia de más o menos 2000 Hz, por lo que estoy viendo aquí sería más o menos de 2000 Hz. Eso me da mucha información, además que esa frecuencia tiene por aquí como otras rayitas y por aquí otras, esos son los armónicos de esa frecuencia. Además que por aquí está ocurriendo en estos lugares unas frecuencias súper agudas que van como desde 8000 hasta 16000 Hz, pero que por encima de 12000 todo esto que está en blanco no lo escuchamos casi, es mucho ruido. También hay estos bloques de sonido que son también por aquí ruido, como entre 8000 y 12000 Hz, ¿cierto? Entonces toda esa información me la entrega el sonograma. Con algo más, miren esta línea negra que se pone blanca, me dice todo lo que es oscuro son 0 decibeles y lo que es blanco es menos 100. O sea que lo que es blanco o gris muy clarito no lo escuchamos porque tiene muy poquito volumen. En cambio lo que se ve más oscuro se escucha más. Eso quiere decir que de todas estas frecuencias que estamos viendo aquí, esta que está cerca de 2000 es la que más se escucha. Lo que esté en gris claro o vaya bajando de intensidad lo vamos escuchando cada vez menos. Entonces esto es muy interesante porque miren que me muestra frecuencias, tiempo y volumen al mismo tiempo en una sola gráfica, ¿sí? Eso es mucha información, eso es muy interesante. Ahora, tenemos una última gráfica que se llama el análisis de espectro, el espectrograma. El espectrograma es como ver esto que está sucediendo aquí, pero mirarlo desde este lado, como si lo miráramos desde este lado y lo viéramos solamente como una especie de, de, de silueta desde el lado. Entonces vamos a ver esta frecuencia que está aquí resaltada en negro, que va a ser el pico de frecuencias más fuerte, acuérdense que era como de 12000, y vamos a ver estas otras por aquí, estos bloques de sonido que están pasando como entre 10000. Fíjense que lo que estamos haciendo es viendo eso como de lado. Entonces, esa raya negra que veíamos es este pico y las que siguen son estas, que van bajando de intensidad, y luego veíamos esas bandas, miren, una, dos y tres bandas ahí grandes que alcanzábamos a ver, que serían estas, una, dos y tres, estas tres bandas, pero las vemos todas desde acá. Entonces, básicamente el espectrograma nos muestra todas las frecuencias que componen un sonido, todas estas frecuencias que componen el sonido. No nos va mostrando en el tiempo, simplemente aquí dice volumen, o sea, estos picos quiere decir que este pico es el que más suena, luego este, y aquí va bajando el volumen. Y son grupos de frecuencias, miren que aquí tenemos hertz, por aquí nos dice hertz, y aquí podemos ver también en esta tablita que nos entrega este software que aquí nos dice 2337 Hz. Ese pico que teníamos ahí es de esa frecuencia. Quedó de pronto un poco más claro lo que nos presentan esos gráficos. Por la sí. Sí, Muchas gracias. listo, David, con gusto. Muy bien, entonces muchachos, vamos a pasar en este momento a hacer una explicación del trabajo que corresponde a esta semana. Ustedes esta semana van a empezar el trabajo que tiene que ver con este taller de edición de audio en Audacity, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la intención de este taller? Que ustedes encuentren en esta práctica que vamos a hacer guiada en este documento. Espérenme, yo lo abro desde por acá para que lo veamos más fácil. En ese documento vamos a hacer una serie de indicaciones que ustedes van a manipular unos archivos de audio, y en la manipulación de esos archivos de audio ustedes van a ir aprendiendo algunas técnicas unas técnicas y herramientas para aplicar en el... Ay, denme un segundo. Unas técnicas y unas herramientas para aplicar en Audacity. Vengan que este taller no está actualizado. Denme un segundito. Yo lo actualizo desde aquí. Bien, entonces hay una serie de archivos, 4 archivos de audio y un archivo de PDF. En ese archivo de PDF vamos a tener las indicaciones para guiarnos. Yo lo subo de una vez.
quiso subir. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Usted decime, qué día Carlos. está en el Simus, pues que nosotros podamos ir ahí como para abrir el programa. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo tenía computador, pero no me abría Audacity. Y en estos días se me dan, entonces, pues, no me da. Sí, Y los de la biblioteca no permiten correr esos programas y eso, entonces tocaría ir. correcto. Sí, muchachos, yo les envié en el correo, creo que les decía unos horarios y unos días. Eh, y además si ustedes van al CIMUS, eh, hay una, hay un letrerito en la puerta donde están todos los horarios. Y hay un monitor que está los miércoles en la mañana como desde las 10 como hasta las 4 y los lunes. Fuera de eso yo estoy los martes a las 10 y los viernes de 8 a 12 y de 2 a 4. Miren el correo por favor porque en el correo yo les decía eso. ¿Alguien me confirma si en el correo les llegó eso? Bueno. Yo lo voy a mirar, muchachos, que nos queda poco tiempo, los voy a mirar y si no, les vuelvo a escribir un correo diciéndoles los horarios en los que yo estoy y que pueden ir, ojo, pero me avisan porque a veces no tengo suficientes computadores disponibles o, o a veces tengo clase asincrónica, entonces me avisan por favor si van a ir para esperarlos. Yo les mando un correo bien con esos horarios ahorita después de mediodía. Listo. Bueno, entonces en este taller de audio en Audacity ustedes se van a encontrar estos archivos de audio y un archivo de texto que les va a informar qué es lo que deben hacer. Entonces muchachos, aquí están los objetivos de este taller de edición de audio, todo esto para que lo lean. Indicación general. La indicación general es que el archivo que yo les voy a pedir aquí son archivos que ustedes deben exportar. Ojo, no guardar. Fíjense que Audacity tiene la opción de guardar y eso es guardar proyecto. Cuando ustedes guardan un proyecto y lo van a abrir, él les vuelve a abrir aquí en Audacity un proyecto que ustedes tenían. Pero ojo, si yo quiero guardar un archivo de audio, lo tengo que exportar. Por ejemplo, en el caso de este taller, lo van a exportar todo como WAV, es decir, como uno de esos archivos de audio no comprimidos que vimos ahorita, ¿cierto? Entonces, este archivo WAV ya yo lo puedo leer en cualquier otro software, lo puedo meter a mi celular y lo puedo escuchar desde el celular, lo puedo reproducir en cualquier reproductor de audio, mientras que el que se guarda como proyecto solo nos va a abrir en Audacity y probablemente habrá varios archivos juntos, varios archivos o clips de audio aquí dentro del Audacity. Entonces, para que tengan eso en cuenta, léanlo muy bien. Bueno, fuera de eso, por aquí me dice, esos archivos ustedes los deben guardar en una carpeta en el Drive de Google y esa carpeta me la comparten. Eso es lo que ustedes van a subir como tarea. Fuera de eso, en los puntos 8 y 9 deben tomar una foto a la pantalla. Yo creo que todos conocen que hay una tecla que dice imprimir pantalla y pegan esa imagen en un archivo de Word, PDF, imagen, donde además escriban lo que les está preguntando ahí, en los puntos 8 y 9. Bueno, ahora, los ejercicios consisten en abrir unos archivos, recuerden que esos archivos entonces están por aquí. Este que dice 20A blues, etcétera, es el primero que van a abrir, este. Y nos dice, nos plantean una serie de problemas, nos dicen, ese archivo quedó con mucho tiempo de silencio al final, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar esa indicación aquí para que lo miren, para que lo tengamos en cuenta, qué está pasando y que sigamos las indicaciones. Entonces nos dicen, listo, quedó con mucho tiempo de silencio al final, recortar ese silencio solo a 2 segundos. Entonces, cuando yo vengo por aquí, me doy cuenta que efectivamente, miren, este sonido, este archivo que termina aquí, se acaba acá y queda demasiado silencio, ¿cierto? Eso a veces puede ser un problema. Entonces, para yo saber que tengo aquí desde el momento que termina solo 2 segundos, voy arrastrando y si se fijan en la parte de aquí abajo, me va mostrando una selección. Bueno, yo no quiero ver una selección, desde aquí lo que puedo ver es duración y final. Miren, duración, entonces aquí en duración aparece 1.884. Me acerco al final y cuando aparece esa manito
lo puedo llevar hasta que sea más o menos 2 segundos, ¿cierto? Ahora, ya medí este silencio, ¿cómo hago para borrar el resto? Entonces me vengo para esta herramienta de selección y ya lo que hago es que me paso, miren, hacia el otro lado, ¿cierto? Básicamente lo que creé fue aquí el punto de final. Y en este lugar simplemente le damos backspace o suprimir y ya me quedó este silencio. ¿Qué hacen ustedes? A este archivo que quedó, vamos a ver si eso es todo lo que nos piden. Bien, sí, eso es todo lo que nos piden. Fíjense que al principio me dicen, una vez haya hecho lo que se pide en cada punto, ir a File, exportar. Y nos dicen, para cada uno de los puntos siguientes, guardar el archivo de audio resultante de la siguiente manera. Entonces, este es el archivo de audio resultante, con solo 2 segundos. Me voy para archivo, ojo, no guardar proyecto, sino exportar, exportar como WAV, y ya ahí simplemente le voy a dar la ubicación donde lo quiero dejar. Inicialmente déjenlo en su computador y como les decía aquí, como les digo acá, luego guardan todos esos archivos en una carpeta de Drive y eso es lo que me van a compartir. Entonces aquí cuando grabemos este archivo, ese es el archivo que resulta del punto 1. Muy sencillo, ¿cierto? Muy bien. Luego me dicen, este mismo archivo tiene 5 compases, incluido el del final. La duración de lo que suena es de unos 16 segundos. Ojo, 5 compases. ¿Audacity me muestra compases? No, no me muestra compases. Yo los tengo que escuchar, ¿cierto? Entonces, cuando yo escuche, aquí no lo voy a grabar porque ustedes ya saben cómo hacerlo. Cuando yo escuche esos 5 compases, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y el final. Entonces, hasta aquí van más o menos 4 compases desde acá y este último sería el quinto compás. Entonces yo tengo que calcular a oído, me dicen, para la musicalización de una cortinilla de video, esta es como una propuesta que nos están haciendo, se necesita que el fragmento sea solo de 9 segundos. Miren que tiene 16, entonces lo debemos recortar. Para esto debe suprimir una porción sin que se noten cortes. Se sugiere aplicar dos cosas, eliminar silencios y pensar que se tiene una partitura y se van a eliminar compases sobrantes. Se puede hacer en 1 o 2 pistas, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. Se puede hacer en 1 o 2 pistas. Bien. ¿Cómo podemos hacer que aquí haya 2 pistas? Si nosotros vamos aquí a pistas, agregamos una nueva pista, fíjense que esta pista tiene 2 canales, ¿sí? Son 2 informaciones al mismo tiempo. Entonces necesito añadir una pista estéreo, pista de audio estéreo. Muy bien, y puedo tomar este clip de audio, darle control C y copiarlo. Miren, selecciono esta pista y me devuelvo completamente hasta el principio, desde acá. Con este botón me garantiza que estoy parado en este momento al principio. Y le doy pegar, control B. A ver, miremos otra vez si sí. Control C y luego me voy para aquí, seleccionar, me devuelvo y control B. Esto está lento, está muy lento. A ver, miremos aquí a ver si me pega esto aquí. Qué pena muchachos, es que me enredo en este computador, cambio de Mac a Windows y de Windows a Mac y me enredo. Aquí es otros comandos para copiar. Entonces selecciono acá, le doy retroceder y le doy pegar. Muy bien, entonces ahí ya tengo 2 pistas. ¿Qué debo hacer? Como me piden que recorte silencios, ahorita recorto los silencios. Lo que quiero es recortar compases. Entonces voy a silenciar esta pista de abajo y voy a contar solamente el primero y segundo compases. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Aquí, miren que aquí en este golpecito uno se da cuenta como que vuelve a sonar ese golpe fuerte del tercer compás, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que este final nos lo vamos a traer, por ejemplo, nos lo vamos a traer para acá, para este punto. Entonces solamente vamos a dejar estos 2 compases y el compás del final. ¿Qué tenemos que hacer? Yo en este momento me quiero pasar para, voy a cortar en este lugar, entonces sencillamente voy a
arrastrar desde aquí el audio de este lugar, y lo voy a arrastrar hasta acá, ¿sí? Más o menos hasta este punto. Bien, y ahora el audio de este lugar lo voy a arrastrar hasta el final. Yo quiero que el final se pegue allá. Entonces, este final lo voy a mover. Miren que cuando yo me vengo para acá con la manito, cuando estoy apuntando esa parte de arriba con la manito, puedo arrastrar. Bien, si nosotros dejamos esto así, no nos va a quedar muy pulido. Entonces, lo que hay que hacer es ir ampliando un poquito y ver que tanto este golpe del bombo en este compás de inicio como este del compás de final más o menos nos coincidan, ¿cierto? Por aquí. Entonces, miren que hay una parte por aquí que sobró y otra parte que sobró. Eso no nos debe quedar así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar aquí, primero que todo vamos a cortar un poquito mejor en este lugar, vamos a cortar aquí un poquito mejor en este lugar y aplicamos lo que se llaman fades. Voy a aplicar aquí un fade, es decir, bajar el volumen. Ojo porque aquí me aparece como desvanecer progresivamente, eso es lo que quiero hacer, desvanecer progresivamente, pero al mismo tiempo que esta de abajo también entre progresivamente. Entonces le doy efecto y aparecer progresivamente. Listo. Puede que allá en el Audacity de ustedes eso se vea de manera diferente, es decir, aquí en efecto van a aparecer es como una especie de sub pestañas y esas pestañas los llevan a estos mismos efectos. Bien, si nosotros hacemos sonar esto desde el principio, perdón, miren que tengo este en silencio, entonces lo debo desilenciar. ¿Cierto? Fíjense que no se notó el corte. Ahí no hubo un clic, no hubo un vacío, no hubo un hueco, se notó muy fluido de un paso al otro. Listo, eso es lo que me pidieron, me dicen que debe quedar más o menos de 9 segundos, verifiquemos que quede más o menos de 9 segundos, fíjense, por aquí quedó incluso un poquito menos, ¿cierto? Hubiera podido dejar un compás más y recortarle silencio, sí, ¿cierto? Entonces esa puede ser una opción mejor, de pronto no dejar solo 2 compases, sino dejar hasta el tercero y luego dejar este como cuarto y cortar silencio aquí, incluso cortar silencio al principio. Bien, pero más o menos esta es la técnica. Esta técnica se llama crossfade. ¿Por qué se llama crossfade? Porque cruzamos dos desvanecimientos. La pista que está terminando se va al volumen, la que está comenzando ingresa al volumen. Se llama crossfade. Por eso usamos dos pistas. Haber hecho esto en una sola pista y haber corrido esto hasta acá nos iba a dejar que las ondas no cuadraran muy bien en el momento de empate. De esta manera, en cambio, queda mucho mejor. Entonces, muchachos, así como estoy explicando esto, yo voy a completar este video con unas explicaciones para los demás puntos, ¿sí? Para que ustedes se guíen. De pronto las siguientes explicaciones van a ser un poco más rápidas, pero la idea es que ustedes tengan claro qué van a hacer en este taller. Entonces, a este videito le voy a añadir otro para que se, digamos, quede todo bien clarito. Me disculpan que nos hubiéramos demorado tanto, pero esos problemitas que tuvimos al principio nos demoraron un poquito. Yo les voy a dejar el video siguiente, probablemente esta noche. Les dejo como link de YouTube ahí en la misma unidad 3. Cuéntenme si tienen dudas o preguntas. Bien, entonces muchachos, cualquier cosa recuerden que nos comunicamos por correo. Esta tarde también les pongo los horarios que hay en el CIMUS para que ustedes puedan ir a hacer sus prácticas. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchachos, recuerden trabajar en vamos a trabajar esta semana en este taller y el espacio de la siguiente clase. Nos podemos reunir al principio de la clase, ustedes me hacen sus preguntas y el resto de la clase lo usan para trabajar en el taller. ¿Listo? Estamos entonces conversando. Gracias y buen día. Gracias. Gracias. Chao, que Hasta estén luego, bien. profe. Muchas gracias. Buen día, chao, chao.